Sin embargo, el valor, el valor de esa mercadería, de cada, póngale, cada fardo es el término que ellos manejan, está sobre unos $100 aproximados, tal vez de acuerdo a la cantidad a la calidad de esa ropa, que puede ser de primera, segunda, tercera, etc. Pero póngale un promedio de $100. Eran $400 valor total. En tributos, obviamente que iba a llegar a ser unos $100, pónganle un ejemplo. Entonces, con seguridad que se tenía que llevar en la vía contravencional. Sin embargo, el propietario de esa camioneta no ha hecho caso a la señalización que le hacían las unidades de transporte que estaban los funcionarios de ejército y de la unidad de control operativo de la aduana, ya emprendido fuga. Entonces ha sido perseguido, en esa persecución ha chocado a uno de los vehículos, casi incluso ha habido un vuelco de campana, y ha seguido avanzando y al final ha sido sorprendido. Entonces, solo por ese hecho, por esa acción dolosa, ya no nos importa el valor de esa mercadería, porque ha sido incorporada por la ley 1053 que dice cuando concurra reincidencia, intimidación, violencia, empleo de armas o explosivos, inmediatamente la conducta va a ser como delito y ha sido procesado como delito y ha sido detenido preventivamente en el penal de San Pedro, en Oruro, este conductor. Entonces, ahí está bastante clara, digamos, ese tipo de figuras o situaciones. Si hay intimidar significa ahí trato de aprovechar cierta situación, trato de menospreciar, trato de hacer que exista cierto miedo en el funcionario aduanero. Esa es intimidación que le llama, usted no sabe con quién se está metiendo, yo soy el hijo del presidente y vamos a ver cómo le va a ir mañana, usted ya va a estar fuera de la institución. Esa es intimidación. Violencia, obviamente todo acto que va a tratar de dañar la integridad de los funcionarios. Empleo de armas, bastante claro, explosivos de igual forma. Pero el legislador acá ha cometido un error de interpretación cuando menciona la palabra reincidencia. Dentro de incluso la conceptualización de lo que viene a ser reincidencia, se entendería en este tipo de acciones dolosas, ¿verdad? Cuando esté pretendiendo y ya he sido sorprendido en un anterior proceso y una segunda que vuelva por reincidencia, inmediatamente va a configurar delito. Sin embargo, ha llegado a esferas de afectación a los sujetos pasivos que no realizan acciones dolosas. Pónganse el ejemplo de una persona. Vayamos, ustedes van de viaje, están retornando, pónganle de Brasil. Entonces llegan a Puerto Suárez, en Corumbá se encariñan con una cantidad X de jeans, pónganse Sawaris porque les gusta. Y en el puesto de control son sorprendidos y les dicen su documentación. Como no van a contar con la documentación legal idónea que respalde la internación de esa mercadería, entonces me va a generar un acta de comiso y enseguida vamos a ver, y evidentemente una resolución en contrabando contravencional, porque el monto no va a superar las 200.000 UFBs. Pero actualmente la aduana, por ese término de reincidencia, ha generado un sistema con una especie de lista negra donde se registra a todos los sujetos pasivos que son sancionados en resoluciones sancionatorias de contrabando contravencional. Entonces, ya, he perdido el valor que eran $1,000 de mis jeans. Pasan 1 o 2 años y, bueno, la mente es frágil y me voy nuevamente de vacaciones, digamos, a Chile y pretendo entrar por Pisiga con igual otro tipo de mercaderías que igual no tienen respaldo. Ahí ya no me van a iniciar un proceso por contrabando contravencional, independiente del valor de la cuantía que no ha superado las 200.000 UFBs.
porque estoy registrado en esa lista y la norma ha indicado en el 155 del Código Tributario como agravante si hasta 5 años, dentro de esos 5 años, vuelvo a cometer otra acción similar, ya inmediatamente pasa a conocimiento del Ministerio Público. Entonces, nuevamente estamos empezando a saturar el sistema penal con la investigación de delitos por mercaderías que dentro de lo que se llama la esfera penal serían mercaderías o delitos de bagatela sin mucha importancia. Miren, para que vean lo complicado, tengo un proceso en Cobija, donde por estar en la línea de frontera con Brasil, lo que frecuentemente la gente ingresa, evidentemente vía contrabando cerveza. Entonces un señor en su taxicito llevó ahí 10 paquetes de cerveza. Es sorprendido la primera vez, le han sancionado, la cerveza se ha destruido porque no tenía documentación, el taxicito ha pagado su 50% de su multa y así liberado. Pero sucede que dentro de un espacio de 2 a 3 años vuelve a cometer la misma acción. Y él pensaba que era el mismo sistema y dijo, ni modo, me sorprendieron, voy a pagar mi multa y voy a perder el valor del capital de mi cerveza. Pero no se ha activado el proceso penal. Estamos a puertas incluso de un juicio oral donde el señor está erogando un montón de dinero. ¿Por qué? Porque está en riesgo su libertad. Y por eso es que ha tomado los servicios de nuestro consorcio, razón por la cual tenemos que estar viajando constantemente a Cobija, defenderlo, hacer todas las acciones pertinentes. Y el valor de esa cerveza no llega ni a 4.000 bolivianos, pero ya se ha activado la vía penal en función a lo que determina la ley 1053 en esa incorporación en el artículo 181, donde dice salvo concurso de reincidencia. Por eso es muy importante tomar en cuenta y consideramos de que la aduana está actuando muy drásticamente, muy draconianamente en aplicar esta palabra en acciones que no merecerían, en acciones violentas sí, tomar todo, todo el aparato punitivo para presionar, para exigir, para sancionar a todo aquel que cometa delitos. Pero en este tipo de situación es variable. Imagínense, hay turistas que incluso están siendo sorprendidos con procesos penales por estas acciones de reincidencia. ¿Cuál es el procesamiento del contrabando contravencional? Ya habíamos indicado, y el licenciado ya les había señalado, que para todo el régimen aduanero, cada régimen tiene su propio procedimiento, que está contemplado en la norma, pero que la aduana, para viabilizar de manera didáctica para sus propios funcionarios, recopila y estructura en algunos reglamentos o manuales que les sirven como guía para que puedan tener una línea dentro de lo que deben procesar, hasta dónde y cómo. En función de ello tenemos la circular 157, que es resolución del directorio, que aprueba el reglamento de contrabando contravencional y deja sin efecto el anterior manual de contrabando contravencional. Entre las definiciones más importantes dentro de ese artículo, vamos a hacer una diferenciación de estos dos elementos que es necesario en su conceptualización. Lo que viene a ser el acta de comiso y lo que viene a ser el acta de intervención. El acta de comiso es un documento codificado en el que se describen los hechos y actos que motivaron el comiso y los datos de identificación del presunto responsable, el cual sirve de constancia de la intervención realizada y se constituye un objeto de control para la aduana nacional. El acta de intervención es el acto administrativo con el cual se inicia el proceso por contrabando contravencional, que contiene la relación circunstanciada de los hechos y actos, identificación de los presuntos responsables, descripción de la mercancía e instrumentos comisados, tasación preliminar de la mercancía comisada y la liquidación previa de los tributos. Como ven, el acta de comiso es un documento de constancia de que se ha generado una duda razonable porque no se ha identificado la legalidad de la internación de esa mercancía. Entonces, digamos, ustedes están en una flota
en un puesto de control, los funcionarios de ejército con funciones de aduana, decir quién es el propietario de esta caja que contiene bienes, entonces soy yo. Sus documentos no los tengo, entonces inmediatamente van a emitir un acta de comiso. Ahí va a contemplar en qué lugar, a qué hora, qué descripción general de la mercadería hay, porque estamos hablando de que estos controles se realizan entre 2, 3 de la mañana, toda una fila de flotas, entonces uno tiene que actuar rápidamente. Entonces dirán, prendería consistente en jeans de diversos colores a determinarse en aforo. El término de apoyo es a determinarse en aforo. Entonces ya habrá un técnico que con la calma necesaria va a separar tallas, colores, medidas, etc. Entonces, en una cantidad aproximada de unas 20, 30. Ahí va identificado quién es el presunto comprador, digamos, quién es el propietario. Yo, ya muy bien, señor Javier López Negra, su cédula de identidad, número tanto, va la firma de los funcionarios que han intervenido en esa acta de comiso, y de acuerdo a lo que se llama la norma, en 24 horas se tiene que trasladar a la aduana más cercana para poner en conocimiento del concesionario, que pondrá en conocimiento de la administración aduanera, y se va a activar el proceso por contrabando contravencional. Ese es el acta de comiso, una constancia. ¿Para qué? Para que con eso yo también pueda ir a reclamar a la administración aduanera más cercana y le digo, el día de hoy ha habido un comiso. Sí, son jeans, sí, todos los días hay grandes cantidades de comisos que los funcionarios a cargo no van a estar recordando y le van a señalar que tiene su acta de comiso, sí, aquí está, por el número, sí, está con el técnico Juanito Pérez. Entonces, técnico Juanito Pérez ya le explicará cuál es el procedimiento y qué es lo que se va a hacer. Pero el acta de comiso es esa constancia del acto realizado, de la generación de esa duda razonable. Y el acta de intervención es el acto administrativo ya formal, como habíamos indicado. En el auto inicial es un acto propio de la aduana. En la vista de cargo es un acto propio de la aduana. El acto de intervención es igual un acto propio de la aduana, donde va a señalar, hay una tasación, una valoración, una relación de hechos, cuál es la conducta contraventora del 181 inciso B por ingresar mercadería sin la legal documentación que acredite su importación correcta, etcétera. ¿Ya? Ese es el acto formal. Entonces, no confundan. Acta de comiso, un acto preliminar; acta de intervención, ya acto administrativo formal con el que da inicio al proceso de contrabando contravencional. Ahora, vamos a tocar rápidamente lo que establece el decreto 708, que desde mi punto de vista, ahora estando fuera de la aduana nacional, considero que es la ley, el decreto, la norma, que de una u otra forma mobiliza y garantiza los derechos del sujeto pasivo, referente a lo que es el traslado interno de mercancías. En el decreto 708, si tienen la oportunidad de poder ver vía internet, van a ver que está contemplado en el artículo 2, pero en el reglamento está en su artículo 19. ¿Y qué dice? En el traslado interprovincial o interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero, después de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías adquiridas en el mercado interno que sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura de compra verificable con la información del servicio de impuestos. ¿Qué significa eso? Que para que yo pueda corroborar la legalidad de la internación, tengo que presentar cualquiera de estos dos documentos. Mi declaración única de importación, que actualmente se llama DIM, Declaración de Importación de Mercancías, que acredita que yo he pagado, he tributado. Entonces, no hay razón por cual le genere duda razonable al funcionario de aduana y pueda proceder a un acta de comiso. Y dos, si realizo la compra en territorio nacional, entonces me emiten mi factura.
Si me emiten mi factura y la factura está correctamente dosificada y detallada, donde señale 4 jeans color rojo, talla 36, precio unitario, 100 pesos, cantidad 400, y está claramente desarrollado, no habría razón que le genere una duda al funcionario y no habría motivo para que se proceda a esa acta de comiso. También el decreto 708 en su parágrafo segundo nos dice, ¿y qué sucede con los comerciantes que están al amparo de lo que se llama el régimen simplificado? Este régimen tributario simplificado, a través de los decretos 24.484, que establece su creación, que ha sido modificado por el decreto 27.94, han señalado de que cuando son comerciantes minoristas, cuyo capital no supere los 60.000 bolivianos, entonces están registrados, pero no emiten factura. Entonces, si no emiten factura y en el anterior parágrafo señalaba que uno de los documentos idóneos para corroborar mi legal internación para el traslado interdepartamental o interprovincial es mi factura, y ellos no emiten, les estuviera coartando su derecho al trabajo. Entonces, el legislador ha previsto que en ese caso, cuando están al amparo de un régimen simplificado, se tiene que presentar la siguiente documentación al momento de efectuarse el operativo o el verificativo de parte de los funcionarios de la aduana. Fotocopia del certificado de inscripción en el régimen tributario simplificado del proveedor en su reverso, es decir, le van a otorgar como un NIT, simplemente va a decir régimen simplificado. En la parte de atrás, cuando una factura de compra debe detallar cantidades, tallas y todas las características de la mercancía que están vendiendo. En el REBE y en la parte de abajo debe firmar este señor. Digamos, el propietario es Juan Pérez, cédula de identidad 27272 Santa Cruz. Paralelamente a eso, tiene que adjuntar el documento del propietario, es decir, su cédula de identidad. ¿Por qué? Porque simplemente con el NIT podría haber fabricado, ¿verdad? Entonces firma Juan Pérez, veo el NIT extendido a favor de Juan Pérez, y con su cédula de identidad está firmando el señor Juan Pérez. Su firma corresponde con el reverso del documento del NIT de régimen simplificado, sí. Entonces no hay más razón que dejar libre el paso para que esa mercancía llegue hasta su destino. También señala que la autoridad interviniente aduanera, ese tipo de información tiene que tener una base de datos y tiene que poner en conocimiento del Servicio de Impuestos Nacionales bajo alternativa de responsabilidad. Ahora, otro elemento importante es la autoridad interviniente en el operativo a desarrollarse no efectuará el comiso en los siguientes casos. Se manejan 3 aspectos. A, encomiendas sujetas a traslado interno no serán objeto de comiso cuando cuenten con la guía respectiva y se trate de objetos usados. Entonces, imagínense, yo estoy mandando, no estoy trabajando, ya dejé de trabajar, Ponce en Puerto Suárez, y estoy retornando a Santa Cruz y agarro una cajita y toda mi ropa ahí, la embarco porque es incómodo trasladar en mi vehículo y lo mando con encomienda, me dan mi guía. Entonces, al verificarse que es ropa usada y tengo la guía de encomienda, no puede procederse al comiso. Entonces, el funcionario de aduana tiene que dar pase libre a esa situación. Inciso B, mercancía trasladada de origen nacional o confeccionada de manera artesanal en Bolivia. Imagínense que yo he comprado en La Paz, ya va a comenzar el sur acá en Santa Cruz, y me compro 100 champús de aguayo porque veo que es pintoresco y que tengo mercado acá en Santa Cruz. Y en ese traslado de lugar de La Paz hasta Santa Cruz voy a pasar por varios puestos de control. Al ver que es artesanal,
que es de producción nacional, no debe haber razón por la cual procedan al comiso de esa mercadería. Entonces, no es motivo para poder comisar si la mercadería que es trasladada es de origen nacional o es confeccionado de manera artesanal. C. El menaje doméstico. Efectos de uso y consumo personal. Ese es el menaje doméstico. Los efectos de uso y consumo personal y productos agropecuarios de origen nacional. Entonces, ¿qué significa ahí? Por ejemplo, yo estoy retornando de la Argentina. Ya me cansé de ser costurero, decido volver a mi país, estoy volviendo con mi solita, mi televisorcito viejito, mi cocinita. Entonces ese es menaje doméstico y no tiene por qué ser sujeto a una duda razonable en un control operativo. Entonces hay una salvedad conforme a lo que ha establecido el decreto 708. Sigamos, una vez constatado el ilícito de contrabando, conforme establece el artículo 96, se emite el acta de intervención que va a fundamentar la resolución sancionatoria, misma que debe contener relación circunstanciada de hechos, actos, mercancías, elementos, valoración, liquidación emergentes del operativo aduanero correspondiente, la cual deberá ser elaborada en un plazo no mayor a 10 días siguientes al inicio de la intervención. Entonces, ¿qué significa eso? Aclaremos. Acta de comienzo se pone en conocimiento de la administración aduanera más cercana, se va a asignar a un técnico aduanero y ese técnico aduanero dentro de los 10 días siguientes tiene la obligación de emitir el acta de intervención donde va a establecer relación de hechos, valoraciones, tasaciones, inventariación, etc. ¿Tiene el número de David? Después, hemos indicado el micrófono, por favor, puede silenciar, gracias. Después, hemos dicho, esta acta de intervención es un acto propio de la aduana. ¿Cuándo nace a la duda jurídica? Cuando se notifica. Entonces, como los anteriores procedimientos, notifico y a esa notificación tengo 3 días para presentar mis descargos. Al ser 3 días, entendemos que son 3 días hábiles. Eso ya sobreentendemos para presentar el descargo. Posterior, con los descargos o sin los descargos, la administración aduanera tiene 10 días para emitir la correspondiente resolución que va a determinar la comisión de ilícito de contrabando e imponer las sanciones en el marco de lo establecido en el 181 del Código Tributario, que es contrabando. Misma que puede ser impugnada en la vía judicial a través del contencioso tributario o en la vía administrativa a través del recurso de alzada ante la autoridad de impugnación tributaria. Caso contrario, alcanza firmeza. Vamos a entrar rápidamente a por qué es contencioso tributario y por qué es vía administrativa de recurso de alzada. Cuando estaba vigente el anterior código tributario, el anterior establecía una judicialización. Todos los procesos se llevaban en la vía contenciosa tributaria. Cuando se promulga el año 2003 el Código Tributario Boliviano, ya elimina lo que viene a ser esa judicialización. Vean lo que en su momento se llamaba la superintendencia tributaria. Y esta superintendencia tributaria genera un nuevo procedimiento administrativo de impugnación, que es el recurso de alzada y el recurso jerárquico. Sin embargo, ha sido declarada, se ha mantenido vigente y constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad abstracta, la fase recursiva, porque indicaban que todos los procesos que estaban ya en movimiento no podían quedar en inseguridad jurídica de qué iba a suceder. Es decir, ya habían pasado 2, 3 años, tenían que emitirse una sentencia y al ser derogado ya el anterior código tributario y al establecerse un nuevo procedimiento, hay que quedar en esos procesos. Por eso es que a través de esa acción constitucional se ha determinado y que se mantiene subsistente esa fase recursiva. Y con eso se fue liquidando y saneando todos esos procesos, pero ha mantenido subsistente en el tiempo. Entonces se pone en conocimiento el momento que se emite una resolución de que puede ocurrir a la vía contenciosa tributaria
o puedo ir por la impugnación administrativa ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. Para el contencioso tributario tengo 15 días y para el recurso de alzada establece 20 días. Ese es un derecho privativo de por cuál de las dos vías puedo ir. Ahora ustedes me indicarán y cuál es la mejor. Desde mi punto de vista y más objetivo es el recurso de alzada porque ahí sí mantienen vigentes los plazos y si uno quiere una respuesta pronta y oportuna, entonces me conviene ir a través de un proceso de impugnación administrativa. Ahora, si quiero que duerma el sueño de los justos y no quiero ninguna respuesta porque todos estos procesos son en efecto suspensivo. ¿Qué significa efecto suspensivo? Que hasta en tanto y en cuanto no exista una firmeza de esa resolución, la aduana nacional no va a poder efectivizar ninguna medida coactiva tributaria en contra del sujeto pasivo. Entonces, si yo debo ponerle 100.000 UFDs y sé que evidentemente prefiero irme a un contencioso tributario porque va a estar judicializado y sabemos cómo se maneja la administración de justicia, así que puede dormir 5, 6, 7 años sin ningún problema y esos 7 años no van a poder realizar ningún tipo de acción en mi contra, hasta en tanto no se resuelva. Y consecuencias de la notificación. Acá vamos a tocar algo rápido. Dentro de lo que establece el Código Tributario, existen dos artículos que se llama colisión de derechos. ¿Qué significa? El artículo 84 indica de que la notificación, cuando se decrete apertura de término de prueba, y hemos visto que el auto inicial de sumario contravencional, apertura prueba, la vista de cargo, apertura prueba, el acta de intervención, apertura prueba. Pero en el acta de intervención, a la apertura prueba, de acuerdo al artículo 84, la notificación se debería practicar de manera personal. Pero el artículo 90 del mismo Código Tributario dice en los procesos de contrabando se notificará cada miércoles en Secretaría de la Administración Aduanera. Entonces, ¿qué nos hace ver? Por lo general, todos los funcionarios de aduana notifican en Secretaría porque es más práctico. Agarro, pan, pongo en tablero y se acabó la historia. Que aparezca o no aparezca el sujeto pasivo, prácticamente no es responsabilidad de la administración aduanera, porque se entiende y se dice que al ser conocedor ya de un acta de comiso está en la obligación de apersonarse, de averiguar y de poder constatar de que se lleve adelante. Sin embargo, el artículo 84 también nos dice que se debe ser de manera personal porque no se debe violentar uno de los principios básicos que es el debido proceso, es decir, a tener conocimiento y a poderme defender, que así lo establece en la Constitución Política del Estado en el artículo 115 y en el artículo 117. Sin embargo, en esta lectura van a poder ver, hay varias sentencias que apoyan, algunos apoyan la posición de que dicen, sí, se tiene que notificar de manera personal. Hay otras sentencias que dicen, no, es obligación del sujeto pasivo personarse a la administración aduanera. Si el Tribunal Constitucional, que es el que regula, reglamenta la conducta de los derechos y garantías de la persona, no se pone de acuerdo porque es de acuerdo a cada magistrado que llega al sorteo, no se ponen de acuerdo, imagínense la aduana nacional, menos y menos los sujetos pasivos. Entonces, hay una comisión de derechos que hasta el momento y hasta la fecha ha habido una uniformidad de criterio que diga muy bien. Señores, está vigente el 84 en contrabando y tendrá que ser notificado de manera personal. O, señores, se va a dar preferencia al artículo 90 y se notificará en secretaría. Pues genera ese tipo de duda y se cuestiona cierta violentación de derechos y garantías. Otro elemento importante también es la ejecución cuando no existe mercancía comisada. Hemos indicado, ya hemos dado lectura a eso también, de que cuando no pueda físicamente corroborar esa mercancía, entonces se va a efectivizar una multa del 100% del valor de esa mercadería.
¿Cuál es el tratamiento para la disposición de mercancías comisadas? Conforme al 192 del Código Tributario, el 4 de la Ley 615, han establecido y han señalado de que esa mercadería que es comisada de manera definitiva y que va a adquirir firmeza porque no van a hacer uso de ningún recurso, todas las aduanas, es decir, todas las regionales administraciones de la aduana nacional tienen que poner en conocimiento del Ministerio de la Presidencia toda esa mercadería que ha adquirido firmeza, significa que ya no hay reclamo. El Ministerio de la Presidencia, dentro de las atribuciones que le establece la Ley 615, de acuerdo a la pertinencia, a la característica de esa mercadería, va a ver si reclama o no reclama a título gratuito esa mercadería. Si digamos, ven que es un ítem de 100 televisores, con el que han sido comisados, y dicen, no, necesitamos televisores para proveer a nuestros movimientos sociales, grupos vulnerables, etcétera, está dentro de sus facultades del Ministerio de la Presidencia. Y se le otorga igual su DUI o su DUI a título gratuito al representante del Ministerio de Presidencia para que su traslado tampoco, digamos, sea cuestionado y sea comisado. Entonces, cuando digan, soy del Ministerio de la Presidencia, ya está llegando 100 televisor, sí, su documento, aquí está mi DUI, mi a título gratuito, entonces no va a tener ningún inconveniente, va a llegar a la Ciudad de La Paz, al Ministerio de la Presidencia, y el Ministerio de la Presidencia, a su libre albedrío dentro de sus facultades que tiene como gobierno, dispondrá la entrega a los sectores o grupos que consideren necesarios. Pueden ser indígenas, originarios, campesinos, población, territoriales, instituciones sin fines de lucro, etcétera. ¿Y qué se hace con el resto de la mercadería? Con el resto de la mercadería que no es de interés del Ministerio de la Presidencia, una vez al año, incluso a veces 2 veces al año, se aperturan las correspondientes subastas, donde uno puede registrarse y una vez que uno está registrado y tiene su usuario y contraseña, entonces puede verificar y participar en las subastas con la fecha, digamos, donde va a ser cerrado, como un juego donde uno va ofertando y si la oferta es mejor que el resto, entonces adjudico, tengo un plazo para la cancelación del valor que yo he ofertado y después tengo un tiempo para personarme a la administración aduanera donde está esa mercadería y otorgar igual mi duplo mínimo a título gratuito y podré disponer de manera libre ya esa mercadería. Ahora entramos a lo que vienen a ser los delitos aduaneros. Querido doctor, perdón que los vuelva a molestar. La verdad que esto es apasionante, es largo, cada uno de los temas podemos tocar por lo menos, no sé, un mes. Pero bueno, estamos en este taller y yo sé que va a continuar el doctor. Un minuto, se está cerrando, lo cerramos y obviamente ya concluye con esto y las preguntas que tengan, por favor, después del cierre, ¿no? Un minutito y volvemos a ingresar directamente o ingresemos directamente para que empecemos. Con las disculpas del caso. Muchas gracias, doctor, y a todos los que están presentes.